Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Vamos a leer algunos versículos de Daniel 12. Daniel 12 es un libro de mucha profecía para los tiempos finales. Desarrollo de los tiempos finales en el reloj profético de Dios. Que Dios nos ayude entonces a desarrollar esta enseñanza que hemos llamado los entendidos en los tiempos, entendiendo los tiempos y el tiempo del fin. Repito, esta enseñanza la hemos llamado los entendidos en los tiempos, entendiendo los tiempos y el tiempo del fin. El primer punto es los entendidos en los tiempos. Dice que David tenía en su ejército 200 personas que eran líderes de la tribu de Isaacar. 200 principales, 200 líderes. Entendido, dice que tenían una particularidad. Eran entendidos en los tiempos. ¿En los tiempos de qué? Los tiempos de Dios. No en los tiempos humanos, sino en los tiempos de Dios. Entonces, hermanos, dice que eso está registrado en Primera de Crónicas 12:32. Dice allí que de la tribu de Isaacar había 200 principales que eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho, lo que ellos decían, seguían todos sus hermanos. Así que esta gente era direccionada, era de alguna forma direccionada en la dirección, en la línea que estos líderes transmitían al pueblo. Hombres, entendemos que la Nueva Traducción Viviente dice así de ese versículo, el que repito está en 1 Crónicas 12:32. La Nueva Versión Internacional dice así: eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos que sabían lo que Israel tenía que hacer. Y la Nueva Traducción Viviente dice que los 200 de la tribu de Isaacar, había 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos. ¿Los tiempos de quién? De Dios. Y sabían cuál era el mejor camino para Israel. ¿Tendrá Dios hombres así este tiempo? Amén. 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 Vamos a ver, vamos a comprobar. Si usted tiene algún líder que lo está siguiendo, tiene que ser un líder que tiene entendido los tiempos, le va a guiar por el buen camino, porque hay un tiempo de Dios para todas las cosas. Y a veces el liderazgo hemos perdido la visión de qué tiempos estamos viviendo. Son líderes, el entendido en los tiempos, es un líder con fino discernimiento espiritual que sabe, entre comillas, lo que Dios está haciendo o dónde está el enfoque de Dios. Por eso usted va a encontrar que uno dice, venga a recibir la unción no sé de qué, el otro está diciendo, hay que salir a hacer campañas evangelísticas, otro líder está diciendo, no, ahora lo que está andando es la cuestión de influir en las masas, evangelismo sobre las masas, otro tiene otra diferente visión, y al fin y al cabo estamos con el tiempo, creo que del libro de los jueces, que dice cada quien hacía lo que bien le parecía, pero no está en eso. Nosotros tenemos que encontrar, ser un hombre entendido en los tiempos. Son líderes, todos necesitamos un líder, un hombre con discernimiento espiritual, que sabe lo que Dios está haciendo, que guían al pueblo a qué acciones tomar. Por eso va a haber diferentes ópticas, incluso en la predicación. Usted dice, este está predicando de prosperidad y el otro está predicando de preparación. ¿Cuál de los dos estarán mejor condicionado o alineado con el tiempo de Dios? ¿Y en qué tiempo estamos viviendo? Bueno,
Estamos mirando el primer punto, entendido los tiempos, líderes. Dice que eran líderes entendidos. Esa capacidad sobrenatural, diría yo, son líderes con capacidad espiritual sobrenatural y práctica para distinguir, discernir el momento actual bajo la perspectiva divina. El entendido sabe, entre comillas, dónde está el enfoque de Dios en este tiempo. Sabe. ¿Dónde estará el enfoque de Dios en este tiempo? ¿En qué cosa Dios está enfocado a que su pueblo haga? Muy bien, puede ser, Luis. Ahora vamos a seguir mirando. El entendido, lo que más o menos discernía lo que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe en la necesidad de estos líderes. En 1 Tesalonicenses 5:12, no es para que lo busque, simplemente para que quede simplemente citado allí y usted pueda corroborarlo después. La Nueva Traducción Viviente dice: amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y le dan orientación espiritual. Ahí está el entendido. Le da orientación espiritual. Ténganle mucho respeto y de todo corazón demuéstrenle amor por la obra que realizan. No, yo al líder no le voy a manifestar nada, él está haciendo su trabajo. No, acá Dios dice una demanda que tú tienes que tener para tu líder. Amén. Y no estoy hablando de mí, estoy hablando de todos. Amén, hermanos. Pero tenemos que tener una demanda en nuestro líder. ¿Cuáles serían hoy los líderes de la tribu de Isaacar? Vamos a ver ¿cuáles serían los entendidos de los tiempos? ¿Cómo sería la característica de un líder entendido de los tiempos? ¿Tendremos ese líder que nos orienta y sabe en qué tiempo estamos y que tenemos que saber? ¿Y qué es lo que tenemos que saber de parte de Dios? ¿Y qué hacer? ¿Qué es lo que Dios está requiriendo que nosotros como pueblo, como iglesia de Dios, tenemos que hacer? ¿Tendremos ese líder? Vamos a mirarlo. ¿Cuál es la carencia más trágica? Vamos a contextualizarlo en este sentido para ver y discernir. ¿Cuál será no se apresura a contestar, piensa un momento. ¿Cuál es la carencia más trágica que ocurriría a las 5 vírgenes imprudentes? Dice que había 10 vírgenes, la parábola del Señor que prepara allí, dice el Señor allí enseña a sus discípulos, dice que había 10 vírgenes, unas eran prudentes y las 5 insensatas. 50% de la iglesia insensata. Puede ser. Es un detalle que puede ser contextualizado. No es que sea. Puede ser. 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Cuál es la característica más trágica? La carencia más trágica que tendrían las 5 vírgenes imprudentes. ¿Cuál era? ¿Recuerdan? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? No tenían aceite. No tenían aceite. No es la respuesta, está casi acertada, pero no tenían aceite. Algo le faltaba más. Está muy cerquita la respuesta, pero no es la que yo busco. 25:10, pero mientras iban, dice que, 25:8, Mateo 25:8 nos da la respuesta. Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Qué había? ¿Qué le faltaba? No, ¿qué le faltaba? Luz. Tenían lámparas, pero le iba a faltar luz espiritual. ¿Quién es que va a impartir luz espiritual? El líder, el entendido en los tiempos. Le va a dar orientación espiritual. ¿Cuál es la carencia que tenían ellas? Nuestras lámparas se apagan. 25:10 dice, pero mientras iban a comprar, las vírgenes prudentes no le dieron, porque no era tiempo de tener, ya era tiempo de tener luz. ¿Y con qué relacionamos a la luz? Proverbio dice que la lámpara, el mandamiento es lámpara y la enseñanza, luz. Así que ¿con qué podemos asociar la enseñanza? Con luz. ¿Con qué podemos asociar la luz? Con enseñanza, específicamente, con enseñanza. ¿Qué es lo que le falta a la iglesia que va a tener carencia de luz? Enseñanza. Se van a desorientar en la vida espiritual justo antes de la venida del Señor. ¡Qué tragedia! Dice, pero mientras iban a comprar, 25:10 de Mateo,
Fueron a comprar, pero fuera de tiempo y de forma. Hay un tiempo y hay una forma. Hay un tiempo que tenemos que comprar. Entonces hay un siervo que nos va a guiar a comprar, pagar el precio. La enseñanza hay que pagar un precio. Sí. Amén, sí. Un precio requiere más tiempo. Los minutos, 20 minutos que le están enseñando a la gente, muchas congregaciones, no todas, pero muchos lugares, le dan mucha alabanza, mucha danza, muchos especiales, muchas revelaciones, bla, 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 todo por ese lado. Pero la mejor parte, ¿cuál es, hermanos? Ir y hacer discípulos. ¿Haciéndolos qué? Enseñándolos. Ahí está la enseñanza. La luz que va a traer la enseñanza para llegar y guiarnos por el buen camino. ¿Qué van a desorientarse? ¿De qué manera se van a desorientar las vírgenes imprudentes? Dice, pero mientras iban a comprar, fueron a comprar fuera de tiempo y forma las imprudentes, las 5 vírgenes imprudentes, las que estaban, ¿cómo sigue? Preparadas. Entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Qué les va a faltar a las vírgenes imprudentes? Preparación espiritual. ¿De dónde va a venir la raíz del problema? El líder que no está entendido en los tiempos de Dios. Es posiblemente ese líder que dice, ese hermano en el tiempo de venir a buscar las bendiciones de Dios y la prosperidad de Dios. Dios tiene lo mejor este año lo mejor, las bendiciones tiene para ti. Dios te va a multiplicar tu empresa, Dios te va a aumentar tus bienes, Dios bla, 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 y va por ese lado, va por esa línea. Sin embargo, yo busqué el lema de este año, ¿y cuál fue? ¿Cuál fue? Prepárate para el encuentro de tu Dios. ¿Por qué Dios puede ser que Dios me haya hablado a mí? ¿Por qué usted puede tener certeza? Puede tener alguna duda, pero ¿por qué puede ser? ¿Será que Dios le habló eso? Pero sí está en la palabra. La preparación es siempre mirad que aquel día no los sorprenda. Así que va a haber gente que la va a sorprender aquel día, ¿o no? Sí. ¿Por qué va a venir la sorpresa? No estarán preparados. Líderes que no están preparando a la gente para el encuentro con su Dios. ¿Quién es que está viniendo? ¿Quién es que está regresando? Cristo. ¿Y cómo tenemos que vivir ante la venida de Cristo, ante el regreso de Cristo? ¿Cómo nos debéis vivir vosotros en santa, justa y piadosa manera de vivir? ¿Y ahí qué exige? ¿Qué demanda la gracia? No, hermano, Dios perdona todo, Dios está contigo, Dios no toma en cuenta esos pecados, no, hermano, 20 minutos de predicación, Dios te ama, Dios es amor y bla, bla, bla. Pero si yo enfatizo solo una verdad y dejo de lado la otra cara de la verdad, Dios también es justicia, es un juez justo, que demanda de su iglesia una preparación. Mire, va a haber, pues se puede tomar así, en conjetura. ¿Será que la mitad de la iglesia se queda ante el regreso del Señor? ¿Sin preparación? Mientras iban a comprar, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué pasó? Se cerró la puerta. ¿Puedes tú ver cuál es el líder que te orienta en el último tiempo o tiempo del fin? ¿Será que estás guiado por un líder así? ¿Estás siguiendo un entendido en los tiempos del Señor? Amén. Amén. Que Dios nos ayude a discernir. Aquel siervo, dijo Jesús, que no se preparó. Si el siervo no se prepara, porque ¿cuál es el problema del siervo que no se prepara? Dijo el Señor que va a haber 2 siervos en los últimos tiempos. Y la gente se olvida. Yo nunca escuché eso. Realmente parece que Dios me lo reveló a mí. No es que Dios me lo reveló a mí. Pero está allí la verdad. Dios viene hablando de la señal en los últimos tiempos y termina hablando de 2 siervos. Uno que es prudente y sabio, y el otro dice que no se prepara. Viendo que la venida del Señor se tarda, entre comillas, dice que comenzó a beber y a comer y a beber y a embriagarse con los borrachos y a golpear a sus consiervos. Dice que aquel siervo, un siervo que no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, ¿qué pasará? Recibirá muchos azotes. Y entiendo que es condenatorio. No es que va a recibir muchos latigazos de parte de Dios, lo va a castigar. Entiendo que eso habla de condenación de un siervo que no hizo
la voluntad de Dios y no se preparó, si el siervo no se preparó, tampoco va a preparar. Si un ciego guía a otro ciego, ambos que van a caer, ¿dónde van a caer? Asegúrese de que está siguiendo a un siervo prudente, entendido en los tiempos, porque el lema para este año fue prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Cuál es el lema si pudiésemos definirlo o preguntarse a nuestros amigos que oyen o a ti mismo? ¿Cuál es el lema que estás siguiendo de la boca de tu siervo? ¿Preparación? 1 Tesalonicenses 5:4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Así que asegúrate que el líder sea un entendido de los tiempos. ¿Qué va a hacer el líder entendido de los tiempos? Te va a dar una preparación espiritual, te va a guiar, te va a orientar a la preparación espiritual para que aquel día, ¿qué pase? No te pase, no te tome de sorpresa. Como ladrón, porque Cristo vendrá como ladrón, no es un ladrón, vendrá como un ladrón, algo repentino. Cuando aquel día no le sorprenda, ¿va a sorprender a mucha gente? Sí, sin lugar a dudas. El primer punto es ese, entonces, asegúrate de tener o seguir un líder que sea entendido en los tiempos. Entendiendo los tiempos. El segundo punto, ¿qué tiempo marca el reloj de Dios? 1 Juan 2:18 dice que, hijitos, dice Juan, ya es el último tiempo. ¿Qué marca el tiempo de Dios? En un espacio indeterminado de tiempo. Yo no puedo decir que ¿cuándo hace que es el último tiempo? Cuando Juan escribió, ¿cuánto hace? 2000 años. 2000 años, prácticamente 2000 años. Es un periodo de tiempo que Dios nos mira como nosotros. ¿Y cómo le llama ese periodo? El último tiempo. Ya estamos en el último tiempo. Estamos como quien dice, en la recta final. Da para entretenerse, da para decirle a la gente que haga lo que quiera, que total, que después... No. Entonces vamos a entender los tiempos que estamos viviendo. Según vosotros oíste, el anticristo viene. ¿Estamos más cerca del anticristo ahora? Sí. 2000 años más adelante. Muchísimo. Hay una antesala, el anticristo viene. Así ahora, ¿cuál es la antesala que antes del anticristo? Así ahora, dice Juan, en aquel tiempo, 2000 años atrás, han surgido muchos anticristos. ¿Será que hoy tenemos muchos anticristos o no? A ver, nómbrame alguno. Yo voy a nombrar algunos. ¿Qué? ¿Le duela a quien le duela? Mormones. No estoy hablando, voy a hablar específicamente de hombres en el plano evangélico, Luis. No estoy hablando en eso. Evangélico entre comillas, ¿no? Cash Luna. Es un anticristo, hermano. Porque, bueno, ¿cómo definimos una persona que es un anticristo? Hay muchos anticristos, dice. En aquel entonces. Ahora está lleno de anticristos. El anticristo es una persona que pone... Se pone él en lugar de Cristo. se opone a Cristo, a la enseñanza de Cristo. Ujú. Claro que lo hace en forma sutil. Y la iglesia, si no tiene discernimiento, come todo lo que es chatarra espiritual. Y también dice que levanta otro Cristo falso. Se opone a Cristo y pone en lugar de Cristo, pone otro Cristo. En lugar de Cristo, ¿cuál Cristo? El Cristo histórico y bíblico. Ellos levantan o predican de otro Cristo que no es ni histórico ni bíblico. Es un Cristo que está fuera de la Biblia. ¿Ah? Dios quiere hacerte rico. Ese es otro Cristo. Ese es otro evangelio. Por ejemplo, Cash Luna, Maldonado, Yesenia Ten, que le duela a quien le duela. Yesenia Ten es otra. La Lindsey Refon, que es otra predicadora que tiene miles de seguidores. Predican de otro Cristo, predican de otro Dios, predican de otro evangelio. Pero si la gente no discierne y la gente está siguiendo a líderes que son anticristos. Y ahí seguimos, ¿no? Los profetas, Dante Gebel, el profeta Rafael Ramírez, y los profetas, no terminamos más de nombrar. Está lleno de anticristos. Entonces una de las señales es que antes del anticristo, el líder mundial, dictador mundial que se va a levantar, que ya está toda la antesala. ¿La antesala cuál es? Muchos anticristos. ¿Estamos en el último tiempo? Sí, amén. Entendiendo los tiempos. Estamos entendiendo los tiempos. Entendidos los tiempos, tenemos un líder entendido los tiempos. Ahora estamos mirando el segundo punto, entendiendo los tiempos que estamos viviendo.
Si entendemos los tiempos de Dios, ¿en qué tiempo estamos? ¿En el último tiempo o tiempo del fin? Así lo ve Dios en su reloj. Entendiendo el tiempo del fin o último tiempo, las características, abrimos Daniel 12. Ahora sí, abrimos en Daniel 12. Las características de Daniel 12, por ejemplo, no baja allí un capítulo anterior. El 11:36 de Daniel habla de la manifestación del anticristo. ¿Cómo va a ser el anticristo? No es nuestro tema de predicación hoy, no vamos a entrar allí. No vamos a entrar allí hoy. Hoy vamos a ir hablando de las señales de las características del último tiempo, para que nosotros podamos entender los tiempos que estamos viviendo, que es, según el reloj de Dios, ¿cuál es? El último tiempo o tiempo del fin. Muy bien. Daniel describe en 11:36 toda la característica de la gran tribulación del pueblo de Israel, que va, sobre todo Israel va a sufrir, con la aparición del anticristo. Eso está en el 11:36 del libro de Daniel. Está todo encaminado para eso, pero no es nuestro tema hoy. Otra característica que pertenecen a ese último tiempo, la vamos a mirar en el capítulo 12, versículo 3. Dice allí que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia, dice, a la multitud como las estrellas, y los que enseñan la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Otra versión dice, los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. Estoy hablando de otra versión. No es la versión Nueva Valera. Otra versión. Acá vemos dos personas que dicen que los últimos tiempos van a, entre comillas, a brillar, porque el que le llama el domingo pasado, no podemos contradecirlo, ¿no? Que el que brilla, ¿quién es? Jesús. El que va a brillar en esa persona, ¿quién es que va a brillar? Jesús. Va a ser Jesús en ellos, brillar en ellos. Vemos dos personas que van a brillar, van a resplandecer, brillar en otras palabras. Los entendidos resplandecerán. ¿Quiénes son los entendidos? Los que tienen luz espiritual. ¿Por qué van a brillar? Porque es como que van a tener una lámpara de, no sé, de 40 voltios, no sé, ¿no? Y ahora su lámpara, dice que la luz de los justos va a ir en aumento. La luz espiritual va a brillar más porque son gente que la luz espiritual va a ir en aumento. Así que va a haber gente, no todo va a estar mal en los últimos tiempos. Va a haber gente, no todo está en oscuridad y tiniebla, a veces saltamos eso, ¿no? Enfatizamos eso, pero nos olvidamos de enfatizar que va a haber gente, dos grupos de gente, uno son los entendidos, van a resplandecer, van a brillar mucho, gente entendido en los tiempos, van a buscar y ser luz, tener mucha luz espiritual, van a brillar. Y otros que van a brillar, ¿quiénes son? Los que enseñan. Los que enseñan. ¿Qué ministerio se va a resaltar en los últimos tiempos que Dios va a usar? Los maestros. ¿Y los maestros qué hacen en la escuela? Enseñan. La enseñanza es un detalle detallado de las cosas de Dios, de todas las cosas. Enseñándole, ¿cuánto? Todas. Todas las cosas. Por eso hay mucho para enseñar. La enseñanza dilata muchas veces más tiempo. Así que asimile su corazón para que pueda estar más paciente con lo que Dios está haciendo en los últimos tiempos. Dos grupos van a brillar. ¿Quiénes van a brillar para Dios en los últimos tiempos? Los entendidos, lo van a recibir luz espiritual, y los maestros tendrán una bendición especial. Brillarán para siempre los maestros. Los maestros que son rechazados por la mayoría de los creyentes. Quieren algo rápido los creyentes. Culto de 20 minutos. Cultos de 20 minutos. De la palabra 20 minutos. 50 minutos. Una hora de alabanza y parloteo, porque yo no le llamo otra cosa. Parloteo, danza, no sé qué, especiales. Pero ¿cómo agradó a Dios salvar a los creyentes? Por medio de la predicación. Por medio de la predicación. ¿Cómo le llamó Jesús a la enseñanza que le estaba haciendo en la casa de María y Marta? La mejor parte. ¿Cuál era la mejor parte? Sentada a los pies, sentada. Cuando una persona se sienta, porque hay que esperar, hay que dilatarse en el tiempo.
Tenga paciencia. Eso es lo que Dios va a hacer en los últimos tiempos. Mucha enseñanza, porque la enseñanza, ¿qué es? Luz. ¿Y cómo van a brillar? ¿Por qué van a brillar? Porque la luz se va a intensificar en su interior. Que Dios nos ayude a comprenderlo. Amén. Amén. Ahí puedes atender que Franco dice que... Muy bien. La luz va a brillar en dos grupos. Los entendidos van a resplandecer y los maestros también. ¿Cuál es el ministerio que Dios más va a usar en estos últimos tiempos? Los maestros. ¿Los profetas? ¿Los evangelistas? ¿Los apóstoles? No. ¿Cuál es que Dios va a usar? Usted tiene que saber cuál es el ministerio que Dios más va a usar. Maestro. Maestro. ¿Y qué hacen los maestros? Vuelvo a enfatizar. Enseñan. ¿Cuál es el ministerio que Dios va a usar? Las características, otra característica de los últimos tiempos. Los maestros te van a introducirán para que tú seas mayor entendido en el tiempo del fin. Otra característica, muchos correrán de aquí para allá, dice ahí en Daniel 12. Y la ciencia se aumentará. Cuando dice muchos correrán de aquí para allá, estamos pensando, ¿no? ¿Será el flujo migratorio que hay en todo el mundo? Puede ser. Yo no es mi tema hoy, pero puede ser el flujo migratorio que hay en todas las naciones, ¿no? Los africanos, toda la gente ahí se va migrando, un flujo migratorio por todos los países, ¿no? Puede ser. Pero la segunda parte me interesa más. Y la ciencia se aumentará. Cuando dice la ciencia ahí, habla de conocimiento. Y está hablando del conocimiento tecnológico, el conocimiento científico. ¿Se adelantó o no? Uf, ¿verdad que sí? Pero no está hablando solo de eso. Está hablando también del conocimiento, la revelación de Dios, el conocimiento de Dios, de sus profundidades. Por ejemplo, la profundidad del conocimiento del amor de Dios se va a incrementar. ¿Para quiénes será que Dios se va a revelar? Pablo dice, oro para que ustedes, ora por el pueblo y la iglesia de aquel entonces, la cual Pablo ministraba, y dice, oro para que ustedes tengan espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Pero ¿quiénes serán los que van a intensificar su conocimiento de Dios? Los que buscan. Dios no se revela a los vagos, esa es su parte. Dios se revela a los esforzados. Esforzados a entrar por la puerta angosta. ¿Amén? Amén. ¿Se está esforzando usted Amén. en adquirir conocimiento? Mientras todo el mundo va a buscar la bendición, va a buscar el progreso, va a buscar la felicidad, no sé qué, va a buscar la respuesta, va a buscar esto, la unción, la no sé qué. ¿Usted qué tiene que buscar en los últimos tiempos? Que Dios se va a revelar mayor conocimiento. Estamos hablando de las características. Pero creemos que el conocimiento, con todo nuestro corazón, que el conocimiento de Dios aumentará en forma grande en los entendidos de Dios, porque dice, los entendidos van a resplandecer. ¿Y con qué manera van a resplandecer? Con el entendimiento, en nuestro entendimiento. Glorías, si alguien se gloría, dice Dios en su palabra en Jeremías 9:24, si alguien se gloríase en esto, en entenderme y conocerme, porque me deleito en estas cosas. Dice Dios que se deleita. ¿En qué cosas se deleita Dios? En que le conozcamos y cada vez lo vayamos entendiendo más. Dios se deleita en esas cosas. ¿Quiénes nos hablan de esas cosas? Ah, mi Dios. Deleítate en Jehová y Él, esa sí la usamos. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y ahí lo usamos, la lámpara, que frotamos la lámpara para que Dios me dé las bendiciones que yo quiero. Pero acá dice otra cosa, mucho más profunda. Así que Dios se deleita en que lo conozcamos y lo vayamos entendiendo, porque no se puede revelar de golpe. Se va revelando de a gota, como quien dice. Porque dice que en toda la eternidad, muy bien, seguiremos conociendo y proseguiremos en la eternidad conociendo a Dios, porque nuestra mente es tan finita, es tan pequeña, cuando conoceremos a un Dios infinitamente superior. Muy bien, otra característica, hermano, Dios se va a revelar, volvemos a repetir, a los que le buscan. El entendido de Dios, volvemos al primer punto,
Va a preparar en este último tiempo, tiempo del fin, a la gente que él tenga a su cargo. Dice que el entendido de Dios de la tribu de Isaacar decía la orientación a la cual el pueblo tenía que seguir. El entendido de Dios pondrá énfasis. ¿En qué pondrá énfasis el entendido de Dios? Si estamos en los tiempos finales. ¿En dónde pondrá el énfasis? ¿En la danza? ¿En el baile? ¿En la revelación? ¿En la profecía? No. En la enseñanza, la palabra de Dios. Esa es la respuesta, hermanos, la palabra de Dios. Su enfoque será, dice, los entendidos en el tiempo del fin o el tiempo final, su enfoque será el énfasis, muchos, dice Daniel 12:10, serán limpios. ¿Quién es que limpia? La palabra. Jesús dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra. Así que habrá dos grupos, los entendidos serán receptivos cada vez en mayor medida a la palabra de Dios. Y el entendido Dios, ¿qué le va a dar a los que tienen a su cargo? ¿Qué le va a dar? ¿Qué le va a dar con mayor consideración? La palabra de Dios, porque sabe que la palabra de Dios, ¿qué es lo que limpia? Muchos serán limpios. Y cuando decimos limpios, es salvos. La palabra de Dios limpia, purifica el corazón del pecador. Amén. Dice que la sangre de Jesús, ¿qué hace la sangre de Cristo? Nos limpia de todo pecado. El entendido Dios pondrá énfasis en la limpieza. ¿Te sientes más limpio por la palabra que te dan? Amén. Muy bien, estamos por buen camino. El entendido Dios te va a instar vez tras vez a la santidad, porque dice muchos, dice Daniel 12:10, serán limpios, pero luego dice muchos serán emblanquecidos. ¿De qué nos está hablando? Emblanquecido, la palabra emblanquecido significa poner blanco o volverse blanco algo, volverse más blanco. ¿De qué está hablando? La santidad. ¿Por qué el entendido de Dios te va a dar palabras que se refieren o hacen alusión a la santidad? Te va a instar a la santidad. Porque sabe que sin santidad, ¿qué va a pasar? ¿Qué estamos casi próximos a esperar? A la venida del Señor. Sin santidad, ¿qué pasará? Nadie verá a Dios. ¿Te dan palabras de santidad, el entendido? ¿Te da tu entendido por aludido como entendido Dios para recibir la palabra de santidad? Porque ¿qué dice el Señor? También dice que muchos, vio que habrá muchos. Nosotros miramos que muchos se van a enfriar, muchos van a perder la fe, van a retroceder en la fe. Pero acá dice que muchos van a ser limpiados, muchos serán emblanquecidos y muchos serán, en los últimos tiempos, ¿cómo serán? Purificados. Y la palabra purificar significa quitar impurezas. El entendido de Dios te va a instar a la santidad. Me olvidé de esto. Apocalipsis 22:11 dice el Señor, el que sea santo, sea más santo todavía. Amén. Amén. Santifíquese más todavía, dice otra versión. Así que el entendido de Dios te va a dar palabras que hacen alusión a la santidad, al apartarse del pecado, al apartarse de las cosas del mundo, el apartarse, el dar lugar a pelea, lucha a la carne nuestra con el poder y la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué tanto énfasis en la purificación también? Dice, muchos serán purificados. El entendido de Dios te va a dar mensajes que van a, de cierta manera, a descontaminarte. De parte de Dios te va a dar mensajes que te van a descontaminarte. Tú vas a ver que estás muchas veces contaminado. Jesús dijo, el que está limpio no necesita lavarse, sino los pies. Porque los pies se ensucian, lleva el sentido de que allí las tierras polvorientas de los judíos se ensuciaba, de los caminos se ensuciaban los pies. Entonces llegaba a una casa y el que lo recibía en la casa tenía la oportunidad de ir con una palangana y lavarle los pies. Necesitamos lavarnos los pies porque a veces nos contaminamos. La Biblia dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, 2 Corintios 7:1. Así que el entendido de Dios te va a dar palabras para que tú seas entendido en los tiempos finales o el último tiempo, para que tú te descontamines de toda contaminación. Dice que puede haber dos tipos de contaminación: contaminación de la carne y contaminación del espíritu. Que Dios nos ayude.
Está hablando de pecados físicos, actos inmorales, comportamientos indebidos, corrupción del cuerpo, etcétera, etcétera. También puede estar hablando de la parte espiritual, pecados espirituales, que el entendido de Dios te va a dar palabras de parte de Dios. ¿Quién es que te está limpiando? ¿Quién es que te está descontaminando? La Biblia dice, y serán todos enseñados por Dios, pero a través de instrumentos humanos que Dios usa, del entendido de Dios, porque entiende los tiempos que está viviendo, está preparando a los que tiene bajo su cargo. Y los entendidos están recibiendo palabras muchas veces de descontaminarse, porque muchos serán, dice, purificados. Puede ser de gente salva, pero también estoy pensando de gente que va a volver con mucha contaminación, que va a necesitar una restauración. Vosotros los espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y entonces Daniel habla de esos, de limpiarnos de toda contaminación. Y contaminación también es la parte espiritual, de carne, ya hablamos, y contaminación de espíritu, que pueden ser, por ejemplo, pecados espirituales, tales como pensamientos malos. Pero ¿cómo sabe que estoy pensando mal? Algunos pensamientos que estoy cultivando en mi mente. Y Dios va a intervenir con palabras, dándonos palabras. Porque es Dios que te está enseñando para que tú te descontamines de pecados espirituales, de orgullo, de vanidad. Digan la palabra de Dios va a venir. Y tú dices, este está sabiendo mi vida, me está espiando. No, es Dios. Que en los últimos tiempos te va a descontaminar muchas veces el creyente. Puede ser de gente que viene a la iglesia, que viene a salvación, pero estoy hablando también para el sentido de los creyentes, que muchas veces estamos o podemos estar contaminados. Orgullo, vanidad, avaricia, envidia, calumnia, difamadores, soberbia. Son pecados espirituales que la palabra de Dios dice que es poderosa y eficaz y más penetrante que espada de doble filo, y que penetra y discierne, distingue los pensamientos, saca a luz los pensamientos íntimos de cada creyente que está atento a la palabra. Dice, que Dios me está hablando, porque nadie sabe lo que yo estoy haciendo. Discierne los pensamientos, discierne lo que estás pensando, los pensamientos y las intenciones de tu corazón y el mío. Y a veces usted dice, esa palabra, en mi corazón estaba intencionado para eso, sí, yo iba a explotar y ahora sé que Dios dice, desecha la ira, desecha el enojo. Por ejemplo, por dar un ejemplo, que Dios nos ayude, hermanos. Amén. A estar enfocados en los últimos tiempos. El entendido de Dios y los entendidos en el tiempo del fin o tiempo final. De eso estamos hablando. ¿Por qué va a haber una demanda de limpios, emblanquecidos y muchos purificados? Porque la iglesia que Cristo viene a buscar, según Efesios, ¿por qué tanto énfasis en la limpieza, emblanquecidos y puros? Porque Efesios 5:26, por ejemplo, Pablo dice que Cristo ha lavado a la iglesia, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa. ¿Qué iglesia viene a buscar Dios? Santa. ¿Qué iglesia está preparando? Santa. No, hermano, Dios no mira nada. No, es una iglesia santa e inmaculada. Limpiémonos cada vez que haya alguna mancha en nuestros pecados, en nuestras vestiduras. Amén. Amén. Porque dice que la sangre de Jesús nos limpia de... Todo. El que confiesa pecado y se aparta, ¿qué hace? Alcanza misericordia. Sigue bajo la misericordia de Cristo. Son los tres agentes de santificación que Apocalipsis también nos da. Dice, ellos le han vencido a Satanás. ¿Cómo le vencemos? A través de la sangre, de la palabra, del testimonio de sus vidas, porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Y qué muerte está hablando? La muerte de llevar y cargar la cruz. Que Dios nos ayude, hermanos. Tiempo final, las características. ¿Cuáles serán? Son 3 puntos, ¿no? El entendido de Dios en los tiempos, el entendido en los tiempos, los entendidos en los tiempos y el tiempo final.
¿Cuál será la característica? Vamos a repasar. 1. ¿Habrá hombres entendidos en los tiempos? Pocos, pero Dios los tendrá. Amén. Amén. ¿Tienes ese líder? Tú sabes. Amén. Amén. Cada uno sabe. 2. Orientarán una dirección al pueblo qué hacer. Darán orientación al pueblo qué hacer. Amén, hermano. Amén. Eso hace un líder espiritual que es entendido en los tiempos. 3. Habrá entendido con luz, abundante luz espiritual. ¿Tú podrás ser uno de ellos? Amén. 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 Avanzarán en profundidad de la sabiduría y revelación en un mejor conocimiento de nuestro Dios. Porque dice la Biblia que en Cristo hay tesoros de sabiduría y conocimiento para descubrir. Amén. 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 A vosotros le dijo Jesús a los discípulos, no a los creyentes, a los discípulos, Jesús le dice, a vosotros es dado a conocer los misterios del reino. Dios no se le revela el misterio a cualquiera. Hay que escarbar, hay que profundizar en el conocimiento de Dios, hay que avanzar en el entendimiento de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a hacerlo. Amén. 4. El deseo de Dios es que en este último tiempo seas entendido, un entendido de Dios. Amén. 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 Podemos decir amén. 5. Será un tiempo marcado, entre comillas, por el énfasis de preparación para el regreso de Cristo. Habrá una intensificación de la preparación para este tiempo. ¿Sí? Amén. Tú sabrás a ciencia cierta si estás en ese tiempo o no. Dios está intensificando su preparación. Para que aquel día estéis, dijo el Señor, Preparados. velad y orad y estad preparados. No es que me voy a preparar, no, tengo que estar preparados. Será un tiempo marcado con énfasis en la preparación para el regreso de Cristo. 50% podemos parafrasear, es horrible, pero tal vez que no, tal vez que sí, pero cuidado, 5 prudentes y 5 insensatas. ¿De qué lado estaremos? Las insensatas, ¿qué les faltaba? Preparación. Habrá un marcado énfasis, 6, de la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Tú vas a escuchar que a medida que los días se acerquen más al tiempo del fin, que estamos en esos días, habrá un marcado énfasis en la palabra de santidad. Al que más se le dará, más se le demandará. Si estás de acuerdo, podemos decir amén. Amén. Habrá muchos, 7, muchos limpiados. Y eso limpiado, yo creo que volverá el énfasis de la palabra de Dios en muchos púlpitos. Porque, ¿qué es lo que limpia? ¿Qué es lo que santifica? Es la palabra de Dios. Vosotros ya estáis limpios por la palabra. Así que volverá el énfasis en muchas congregaciones que ya no tienen énfasis en la palabra. Le dan 15 minutos a la predicación de la palabra. Nadie se convierte, nadie se santifica con... Miren las enseñanzas de Cristo, eran enseñanzas por 3 años y medio de día y de noche. Enseñanzas. Abría su boca y les enseñaba, dice la Biblia, a sus discípulos. La enseñanza es algo más largo. Volverá a tener el centro de la atención de muchas congregaciones, de muchos líderes que están distanciados de la palabra de Dios. Sacaron del púlpito el centro de atención que es la palabra de Dios. Lo sacaron del centro de atención que es la palabra de Dios. Lo mejor del culto es la hora de escuchar la palabra de Dios. Amén. La mayor reverencia. Jesús solía decir, mirad bien cómo oís. El que tenga oídos para oír, que oiga. Eso habla de un marcado énfasis de Dios, de atención a la palabra de Dios. La prioridad, volverá la prioridad en muchos cultos a la palabra de Dios. Nosotros estamos marcando ese regreso a volver a poner el centro de toda atención en el culto en la palabra de Dios. Amén. No es la administración, no es la alabanza. No, allá tendremos todo el tiempo del mundo para adorar a Dios. Acá empezamos a adorar a Dios, claro que sí, con la alabanza, con la adoración. Participamos de eso, no estamos diciendo que no. Pero el culto central es que Dios nos hable, que Dios nos edifique con su palabra. Amén. Santifícalos en tu verdad. Padre, santifícalos en tu verdad. Así que, ¿qué es lo que nos santifica? La verdad de Dios. Tu palabra
es verdad. ¿Qué es lo que santifica a la persona? La palabra de Dios. ¿Cómo va a ser santificado con 15 minutos y hablando siempre de bendiciones y cosas de amor y nada más? ¿Qué santidad se va a ver en nosotros? Que Dios nos ayude, hermanos, a apreciar. Amén. Muchos serán limpiados. Volverá el énfasis entonces a la palabra de Dios. Podemos discernir eso. Los entendidos, los maestros van a resplandecer en este tiempo. Brillarán. Una terrible oscuridad espiritual. Pero los entendidos, habrá dos grupos de personas. Entendidos y maestros que brillarán para la gloria de Dios. ¿Quién brillará en ellos? Amén. Jesús. Ya no vivo yo. ¿Quién es que vive en nosotros? Jesús. Si brilla, si algo pueden ver de nosotros bueno, si ven algo, es la gracia de Dios en nosotros. Amén. Amén. Oh, que Dios nos ayude. ¿Podemos identificar los tres puntos? El entendido de Dios. Amén. ¿Estamos siguiendo un liderazgo entendido de Dios? Amén. Segundo punto, ¿soy un entendido de Dios? ¿Entendiendo los tiempos de Dios? ¿Entiendo los tiempos de Dios? ¿En qué tiempo estamos? ¿Último tiempo? ¿Tiempo final? Tercer punto, que Dios nos ayude a comprender y regresar si estamos desalineados con lo que la palabra de Dios nos ha enseñado hoy. Padre, te doy gracias por tu palabra. Ruego, suplico, imploro, Señor, tu favor, tu misericordia y la gracia de tu Espíritu Santo, ayudándonos a ponerla por obra, por práctica y apreciar, Señor, lo que tú nos enseñas. Serán todos enseñados por Dios. Gracias por la enseñanza de tu Santo Espíritu. Santifícalos en tu verdad, Padre. Mi palabra es verdad, tu palabra es verdad. Es tu palabra que nos santifica, Señor, que nos lava, que nos limpia de todo pecado y toda maldad. Limpia los corazones que puedan haber contaminados en nuestro ser y en nuestro interior, oh Dios. Limpia de toda contaminación espiritual y toda contaminación de la carne, toda corrupción de la carne, Señor. Antes que llegue el día grande y terrible de Jehová, dice tu palabra. Nos ayuda a estar preparados aquel día. Estaremos preparados para ser esa iglesia, Señor, pura, inmaculada, sin mancha, sin arruga. Nos ayuda, Padre, en la limpieza de tu palabra. Tu palabra nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Esa sangre preciosa, Dios, que nos enseña a limpiarnos y valorar, oh Dios, esa gracia inmensurable de tu amor revelado en nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Si alguien, Señor, de los que oyen este mensaje está desalineado con esta tu voluntad de expresar en esta palabra, en esta enseñanza, Señor, que tu gracia y el Espíritu Santo le convenza de pecado, de justicia y de juicio y de error, oh Dios, para abandonar el camino de maldad, volverse a los brazos del Padre que está entregando esta palabra. Muchos, Señor, estamos anunciando, serán limpiados, emblanquecidos y purificados para la gloria de Cristo. Te lo pedimos en Jesús y en Jesús te damos las gracias, rogándote como siempre alguna manifestación de poder, de gracia y misericordia sobre los cuerpos que están enfermos, alguna anomalía, Señor, algún problema de los huesos, Señor. Sana, oh Dios, para gloria de Jesucristo el Señor, porque tu palabra leemos que en la iglesia primitiva tú sanabas a las personas, confirmabas la palabra con señales que la seguían. En el nombre de Jesús anunciamos esas señales que seguirán para confirmación, consolidación de la autoridad de tu palabra. Te lo pedimos en Jesús y en Jesús te damos las gracias, diciendo como siempre nuestro lema, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros y con todos nuestros amigos oyentes. En el nombre de Jesús decimos juntos amén, amén, amén y amén. Dios les bendiga, muchas gracias. Amén.